Hoy vamos a ver el operador gradiente. Este operador, este símbolo, recibe el nombre de napla porque es similar a un arpa, un tipo de arpa especial que emite el sonido que estamos escuchando de fondo. Del operador gradiente vamos a ver que tiene muchas aplicaciones físicas a los campos. Campos de gradientes. ¿Cuándo un campo es de gradientes y qué consecuencias tiene que lo sea? Vamos a utilizar de ejemplo el campo eléctrico y el campo magnético y ver si tienen un potencial asociado. Además de eso, vamos a hacer algo de la teoría electromagnética para ver la contribución de Maxwell a la luz como una de las perturbaciones electromagnéticas del espectro electromagnético. Una perturbación causada por dos campos que interactúan y se producen entre sí, el eléctrico y el magnético, de forma de que el movimiento de una carga produce una perturbación en forma de energía que no desplaza materia. Definiciones y topología. ¿Qué es un campo? Un campo es una función de un abierto de U de Rn en Rm que es infinitamente derivable. O, dicho abreviadamente, una función suave. Ejemplo, un campo escalar muy conocido de R2 en R, que es un mapa topográfico en el que en el plano de XY asocia a cada punto del espacio una altura determinada con un signo de color. Un campo vectorial es el campo gravitatorio, por ejemplo, que está asociado a los planetas o a cualquier cuerpo masivo. Otro campo también muy conocido es el campo eléctrico. El campo eléctrico producido por una carga puntual genera un campo radial saliente, esa carga puntual, que vemos acá representada una superficie equipotencial, una esfera concéntrica, en donde el campo es perpendicular a la superficie en cada punto. Esta superficie en 3D, si la cortamos en R2, vemos que las curvas, también llamadas de nivel, son circunferencias concéntricas, donde el campo también está perpendicular a cada una de esas curvas. ¿Qué tienen en común estos dos campos? Que son campos conservativos, es decir, la definición es que la integral de curva a lo largo de cualquier línea, cualquier curva cerrada, es cero. ¿Qué es una integral de curva? Bueno, se toma una parametrización alfa que mantenga la orientación y que lleve cada punto A y B en punto alfa de A, o sea, el potencial en A, y alfa de B, o sea, el potencial en B. La definición de integral de línea es evaluar simplemente entre los puntos B y A la función compuesta con la parametrización producto interno, la derivada de la parametrización, es decir, alfa punto. Esa es la integral curvilínea de curva, y si el campo y el dl son perpendiculares, me va a dar 0. Vamos a ver que esa idea de campo conservativo tiene que ver con las fuerzas conservativas y no conservativas, las cuales sabemos como ejemplo la fuerza de rozamiento es no conservativa y la fuerza peso es conservativa. Tenemos asociadas un potencial para cada una de las fuerzas no conservativas. En este caso, el campo eléctrico va a tener un potencial. Por ejemplo, el campo eléctrico tiene esta ecuación, se puede sacar fácilmente por ley de Gauss, y va a tener asociado este potencial, ya que aplicando el gradiente me va a quedar el campo menos el campo, en este caso, y E va a ser de gradientes. ¿Qué es aplicar el gradiente? La definición es que derivamos ese potencial en función de cada una de las variables y las situamos de esta manera. Se dice que un campo es de gradientes cuando existe un potencial tal que el gradiente de ese potencial me da el campo. Y esto está asociado a la circulación. A la circulación no solo en las curvas de nivel, que ya sabemos que son 0 por geometría, sino en cualquier curva cerrada. Y para eso tenemos que ir al criterio del campo de gradientes, campo conservativo. Un campo conservativo sí solo sigue de gradientes. Acá vemos la demostración. Aplicamos la hipótesis, después aplicamos la definición de integral de curva y después evaluamos en la función compuesta de gradiente con la parametrización, la derivada de eso, producto punto, la derivada de la parametrización. Por tema fundamental de cálculo, esto implica evaluar la parametrización en los puntos final e inicial, de forma que el resultado es el potencial en B menos el potencial en A. Si el potencial en B es igual al potencial en A,
entonces esa integral de curva me va a dar 0. Un caso especial es una curva cerrada en donde A es igual a B. Por lo tanto, la integral de curva en cualquier curva cerrada va a ser 0. Ahora vamos a ver otro campo, el campo magnético, producido por una línea de corriente que está situada en el eje Z. En el plano XY vemos esas líneas concéntricas que son las superficies equipotenciales, pero esta vez, en lugar de ser radial saliente, el campo es tangente a cada una de esas superficies. Por lo tanto, la circulación no va a ser igual a 0. Y el campo no va a tener asociado un potencial. De hecho, es imposible encontrar una primitiva para este campo, ¿sí? Pero como es difícil demostrar que no hay primitiva, vamos a usar que la integral de curva no me da 0. De hecho, la integral de curva del dl es 2πr. Esta es la famosa ley de Ampère. Me da el valor del campo, es distinto de 0 y el campo no es conservativo. Ahora bien, hasta acá llegamos más o menos con la primera parte de los dos criterios. Pero tenemos también una idea de que tiene que ver con los vectores, la forma en la que están situados, y tenemos que ver con el rotacional. El rotacional puede ser una idea intuitiva ver qué le sucedería a un trompo si girando se pusiera en ese campo. Seguiría girando, se detendría o dejaría de girar. O giraría aún más. Bueno, entonces ahí eso nos da pie para el segundo criterio, el irrotacional. Un campo continuo en un abierto y conexo de R2M y que es de gradientes, entonces su rotacional va a ser 0 y viceversa. ¿Qué es el rotacional? Bueno, es este operador, ¿sí?, que simplemente tiene que ver con que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. ¿Y qué es conexo? Bueno, un conjunto conexo si no existen dos abiertos, tal que C es la unión de ellos, y entonces C está incluido en A o incluido en B. De forma simple podemos decir que un país con una isla no es un conjunto conexo. Esto hace que, veamos, el campo B, en realidad le aplicamos las derivadas cruzadas y nos dan que son iguales, pero entonces el rotacional de B es 0. Por lo tanto, ¿sería B conservativo? Pero no, porque no estamos en las hipótesis. Vemos que esta línea de carga, a lo largo de todo el eje Z, no está definida la función. Entonces tiene que ver que no se cumple tampoco el teorema de Stokes. El teorema de Stokes nos dice que el rotacional de F por en la integral de superficie, por el vector normal de la superficie, es igual a la circulación del campo en la línea cerrada que engloba esa superficie. Este teorema fue utilizado por Maxwell para la generalización de Maxwell y Ampère, en donde se extendió, además de la corriente, también el campo eléctrico produce un campo magnético. Y esto hizo que la electricidad y el magnetismo quedaran finalmente enlazados con la generalización de Ampère y Maxwell. Un campo magnético produce una variación en un campo eléctrico, y con la ley de Faraday un campo eléctrico produce una variación en campo magnético. Operando con álgebra vectorial, se encuentra que la solución común a ellos es la ecuación de onda. Experimentalmente se comprueba que la velocidad de la luz es justamente mu sub 0 de epsilon 0, que es lo esperado por Maxwell para esta predicción, y esto contribuyó a la aceptación de la teoría ondulatoria. Finalmente, la ecuación de onda tiene una solución, pero tienen que ser infinitamente diferenciables. Pues bien, con la fórmula de Euler se encuentran senos y cosenos de esta manera expresados para propiciar que la propagación de onda se haga sin interrupciones. Y hasta acá llegamos con lo que queríamos mostrar.